tardes, mi nombre es Juan Bautista y hoy lo que haremos es comentar, relatar y explicar en modo de conferencia lo que fue el famosísimo fascismo italiano. Bien, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que es el totalitarismo y también el fascismo, a pesar de que son dos conceptos que tienen mucha relación entre sí. ¿Qué es el totalitarismo entonces? Bueno, es un régimen político en el que el poder es ejercido por una sola persona o partido de manera autoritaria, impidiendo la intervención de otros y controlando todos los aspectos de la vida del Estado. ¿Cómo lo podemos definir al fascismo? Bueno, el fascismo es una ideología y un movimiento político de carácter totalitario y antidemocrático que surgió en la Europa de entreguerras desde 1918 hasta 1939, creado por Benito Mussolini, que haremos mucha referencia a continuación. Bien, ahora lo que haremos es ubicarnos un poco en el espacio y tiempo en el cual se desarrolló este movimiento político. Para comenzar, vamos a decir lo siguiente. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Italia se encontraba en una situación bastante crítica, como así también otras potencias del mundo. Se encontraba endeudada con los Estados Unidos e Inglaterra. Predominaba mucha pobreza, hambruna, falta de trabajo, hasta podríamos decir que era un país prácticamente destruido en muchísimos aspectos. Es aquí donde nace una figura extremadamente importante y súper conocida en lo que es la historia de Italia, que es ni más ni menos que Benito Mussolini. Este mismo, en 1919, crea en Milán los denominados Fasci di Combattimento, una organización paramilitar integrada por excombatientes y exaltados nacionalistas que se dedicaban a atacar a sindicatos, a periódicos, a militantes de izquierda y a todos aquellos que representara el peligro comunista. Su programa proponía reformas económicas, sociales e institucionales, exaltando la violencia como método para sostener sus ideas. Rechazaban a los partidos tradicionales, tanto socialistas como liberales. Podríamos decir los enemigos más importantes. Los fascistas se presentaban como el antipartido y como una alternativa a la revolución bolchevique, idea que resultaba atractiva para la burguesía industrial, que deseaba poner fin al movimiento obrero, y para los nacionalistas, a los que se les ofrecía una retórica de ambiciones imperiales y gloria nacional. Bien, hay que aclarar que en sus comienzos el éxito fue un poco escaso. Los adherentes al nuevo movimiento fueron pocos y solo tuvieron presencia en la ciudad de Milán y sus alrededores. No obstante, lo que se había iniciado como un fenómeno urbano, limitado a los centros industriales, comenzó a extenderse por las zonas rurales y a las pequeñas ciudades de las regiones de Toscana, de Emilia y del Valle del Po. La división del Partido Socialista Italiano en dos corrientes terminó de favorecer al nuevo movimiento, que no encontró ninguna oposición unificada. A pesar de la retórica antipartido de los Fasci, a fines de 1921, año muy importante, se organizó el Partido Nacional Fascista, que podemos abreviarlo como la PNF, que tuvo un crecimiento muy rápido, ya que en su primer año de vida contó con más de 250.000 afiliados, una barbaridad, y se constituyó en el principal partido político italiano. Entonces, los sectores liberales, al ver este poder de convocatoria, negociaron con los fascistas para las elecciones de 1921. Y así fue como los simpatizantes de Mussolini accedieron al Parlamento. Bien, a partir de 1925, el fascismo inició una etapa de transformación del sistema político italiano en un régimen de partido único. Se dictaron una serie de leyes de manera legal y avalada por el Parlamento, que ya se encontraba dominado por los fascistas, en donde sentenciaban la supresión de los partidos políticos, de los sindicatos y de la libertad de prensa. Estos derechos políticos fueron reemplazados por una estructura corporativa que subordinaba la iniciativa individual al interés nacional, determinado por Benito. Además, se abolió la Cámara de Diputados y se sustituyó por la Cámara de Fachos y de las corporaciones. El nuevo régimen corporativo tenía como objetivo eliminar la lucha de clases a partir de la intervención del Estado. Bien, aquí haremos un parate y ahora iremos con nuestro compañero Gian, que se encuentra en otra cabina y donde explicará otro de los puntos más importantes
en esta pequeña conferencia. Bien. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gianluca Fermani. Antes que nada quiero agradecerle a Juan Bautista Pau por cederme la palabra. Yo lo que voy a hacer es seguir informándoles, contándoles sobre el fascismo en Italia, relacionándolo con la economía que sucedía en ese entonces en Italia. Bueno, como ya ha dicho mi compañero, Mussolini fue el principal representante del fascismo en Italia. La política económica del fascismo, conocido que en Europa durante las décadas de 1920 y 1930 se lo conoció como corporativismo, que se puede decir que era un ingrediente, por así decirlo, esencial del totalitarismo económico, tal como lo practicaban Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Ahora bien, el llamado corporativismo fue adoptado en Italia y en Alemania, como ya he dicho anteriormente, durante las décadas de 1930 aproximadamente, y fue considerado un modelo por intelectuales y políticos en los Estados Unidos y Europa. Ahora bien, una versión del fascismo económico fue de hecho aceptada, o mejor dicho, adoptada en Estados Unidos en la década de 1930 y sobrevive hasta nuestros días. Ahora bien, en Estados Unidos esas políticas no se llamaban fascistas o fascismo, sino capitalismo planificado. Aunque la palabra fascismo no es políticamente aceptada, su sinónimo político industrial continúa siendo muy popular. Ahora bien, volviendo un poco más a Italia, se puede decir que la crisis que surgió durante este periodo fueron causadas por las industrias armamentistas, que crearon guerras, conflictos, ¿para qué? Para vender armamento, obtener ganancias y principalmente poder. Estos motivos mostraban con claridad la tendencia de las industrias, que lo que buscaba principalmente era generar necesidades a la población para que se consuma. El conflicto y la violencia de esa época hicieron casi imperceptibles los avances tecnológicos que estaban planificados para ese entonces, y no era nada relacionado con las armas. Por ejemplo, el auge de la información encabezado por Marconi, que fue el fundador de la empresa Marconi, ese es un ejemplo muy claro, y bueno, y algunos de sus avances o inventos más significativos fueron, por ejemplo, las estaciones inalámbricas Marconi, que fueron las primeras en anunciar que había un conflicto o una guerra, mejor dicho. En segundo lugar, el sistema de transmisión inalámbrica de voz. Y bueno, y en tercer lugar, el operador de suministros inalámbricos, que fue ofrecido, si no mal recuerdo, por el gobierno británico. Bueno, ahora bien, hay que hablar un poco de lo que sucedió de 1909 en adelante en Italia, del punto de vista económico, que bueno, tuvo que tomar diferentes medidas económicas para solucionar estos conflictos. Estas propuestas modificaron y marcaron el camino del Estado, que el Estado en ese entonces tenía una poca intervención, no afectaba mucho, dejando la autoridad a los líderes fascistas que controlaron parte de campos rurales. Por otra parte, se efectuó un breve análisis de la economía, un pensamiento de guerra, enfatizando las razones por las cuales la movilización fue limitada. Ahora, la población italiana estaba dividida, su tendencia política y económica, pues el conflicto entre fascistas y socialistas. En puestos de poder, tanto privados como públicos, colocaban en una posición confusa de ideología el resto de las personas y los objetivos del país. Mussolini, junto con otros fascistas como Obasa y Farinacci, si no mal recuerdo, reprimieron los movimientos católicos, es decir, que los dejaron de lado,
y sociales de la religión. El Estado no tendría ninguna intervención para proteger a la población. Su inactividad se pudo manifestar en el punto de vista económico, que es por eso que estamos hablando acá. Y el conflicto entre socialistas y fascistas en Italia llegó a todos los sectores de la población, creando una guerra civil, lo que cual iba a traer un punto sensible a la hora de hablar de la economía, ya que no se sabía cómo poder subsistir, o mejor dicho, cómo poder combatir este conflicto, que más allá que era la guerra, estaba el punto de vista económico, que afectaba a toda la población, no había una respuesta, ¿no? La clase baja era los que peor estaban, los que más se veían perjudicados, y esto lo que causó fue una división de país de magnitud significativa. Ahora bien, le voy a ceder nuevamente la palabra a mi compañero Juan Bautista Pau, que va a continuar relatándoles, y ya nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Muy bien, retomamos conmigo y ahora vamos a explicar otro punto crucial en esta conferencia, que es la relación de este régimen fascista y la educación. Muy bien, sigamos. Adoctrinamiento y control social. El Estado fascista aspiró a controlar la cultura, las actividades de la población y hasta su forma de pensar. Para ello, puso bajo su control los medios de comunicación, prensa, radio y cine, mediante el Ministerio de Propaganda y el de Cultura Popular. Una de sus principales preocupaciones eran los jóvenes, por lo que le otorgó una gran importancia a la educación. Los maestros fueron obligados a impartir clases vestidos con camisas negras y los profesores universitarios debieron jurar fidelidad al régimen. De esta manera, los docentes fueron transformados en funcionarios transmisores de consignas políticas difundidas a través de los textos escolares que reflejaban la construcción mítica de Mussolini. Asimismo, los niños y jóvenes entre 4 y 18 años debían formar parte de organizaciones juveniles controladas por el partido. Se intentaba forjar al italiano nuevo en las virtudes militares de la disciplina y de la obediencia. Para tratar de moldear el modo de vida de los italianos, el régimen fascista implementó una política que defendía la natalidad y reforzó el papel de esposa y madre. Bien, lo que vamos a explicar a continuación es un poco la relación con la Iglesia Católica. Para el régimen fascista, ganar el apoyo de los católicos, que miraban con desconfianza la ilimitada intervención del Estado sobre la educación y la vida cotidiana de los italianos, constituyó un tema central y fundamental. Si bien Mussolini era un ateo declarado que muchas veces había manifestado abiertamente su anticlericalismo, inició un proceso de acercamiento con la Iglesia Católica, que le serviría para afianzar su poder. En 1929 se firmaron los tratados de Letrán, que pusieron fin al litigio entre el Estado Vaticano y la Iglesia, y que establecían que el gobierno reconocía la soberanía del Estado del Vaticano y declaraba al catolicismo como religión oficial del Estado italiano. De este modo, la Iglesia Católica obtenía ventajas en materia educativa, como la obligatoriedad de la materia de religión en las escuelas primarias y secundarias. Así, en 1931, el Papa Pío VI le dio su aprobación al régimen, incitando a los católicos a participar en él. Bien, ¿cuáles serían las características de la educación en este caso? Bueno, podemos decir con claridad que es una educación personalista, espiritualista, nacionalista, claramente autoritaria y normalizadora, y también anti-intelectualista. También se busca un cierto rendimiento y obediencia en los individuos italianos para poder darle un cierto poder a esta imagen
de Benito Mussolini. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación y a continuación seguiremos con Gian para explicar el último punto crucial en esta conferencia. Adiós. Bueno, antes que nada quiero agradecer nuevamente a Juan Bautista Pau por cederme la palabra. Antes que nada, para terminar esta conferencia, les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Conocen o tienen alguna idea o algún conocimiento de lo que sucedía en ese entonces en Italia con el cuerpo de la persona, del joven, del adolescente? Estoy seguro que no. Así que a continuación les voy a comentar un poco cómo era esta situación. Bueno, el dominio del cuerpo se ha manifestado con el control de la movilidad, de la manera de vestir e incluso de mirar al otro, ¿no? Los escolares, que serían los niños, y los militares, los soldados, se han internado históricamente en diversas instituciones. Así se explica la continuidad de los ejercicios gimnásticos, que durante décadas uniformizaron el discurso corporal desde la escuela hacia el cuartel. Los cuerpos también se han supeditado en engranajes institucionales. El cuerpo se ha adaptado a los vaivenes de la historia, a sus costumbres, sus conocimientos, etc. Y se puede afirmar que el cuerpo es el huésped silencioso de los signos de la cultura o de las costumbres, como ya he dicho anteriormente. Ahora bien, hay una frase italiana que hace referencia al control de los cuerpos, que traducida al castellano dice, la voy a leer: nuestra juventud es el símbolo que domina, desvinculando del espacio y el tiempo. En él se resume el amor, la belleza, la fuerza y el canto. Claramente da mucho hincapié a seguir hablando de este tema, ya que se nota mucho que está relacionado. El discurso médico del fascismo se difundió de manera escolar, extraescolar, a través de claramente un factor importante, la educación física. Como afirmaba la prensa de la época, el fascismo es la fuerza que vive de la práctica deportiva. Ahora bien, el deporte se ritualizó y se convirtió en un estilo de vida, tanto sea fuera de la escuela o dentro de la escuela. El deporte no solo era para la competición, sino que también suponía una educación indispensable para las masas, es decir, para lo colectivo, para todas las personas, en donde el niño, el adolescente, el joven, el adulto se sentía siempre partícipe. Bien, entonces, es imprescindible aludir a las enfermedades escolares del fascismo, sin acudir a la idea del deporte y educación física, como mejoramiento o como mejora de la raza, y como prevención contra cualquier enfermedad. Entonces, estudiando y analizando las interacciones que rigen en de la vida social, el discurso de la higiene escolar durante el fascismo permitía articular representaciones concretas del cuerpo, ¿no? Con su valor simbólico, por un lado, y sus prácticas, por el otro. Para el mantenimiento del cuerpo, por otra parte, en el fascismo se suponieron un funcionamiento de un conjunto de prácticas que tenían que ver con cuestiones de salud e higiene. Por eso mismo que se trabajó durante mucho tiempo, ¿no? Ahora bien, utilizando la excusa de salud para amoldar los cuerpos de los jóvenes y el rendimiento, buscar que sean más concretos, ¿no? El objetivo era lograr una normalización de los cuerpos de niños y jóvenes, excluyendo, o mejor dicho, dejando de lado a los considerados como anormales o no comunes, por no tener una buena eficiencia productiva, como la alimentación en la persona era muy importante, los ejercicios y la sexualidad tenía todo que ver y se relacionaba todo con todo. Ahora bien, separando un poco de los géneros, por el lado del hombre, recibía prácticas o conocimientos más relacionados con el trabajo, como la ganadería, agricultura,
trabajos militares, prácticas, ejercicios, mientras que las mujeres recibían un conocimiento más de labores de mano, nociones de economía doméstica, iban a ser las futuras amas de casa y madres de los niños, de los hombres, ¿no? Así que bueno, desde el punto de vista de la escuela se puede ver que es un carácter más complicado, en donde no había la libertad, por así decirlo, que hay hoy, ni tampoco en la modernidad que sucedió alrededor de 1990 aproximadamente, ¿no? Así que bueno, vamos a dar por finalizado esta conferencia de prensa. Espero que les sirva para poder informarse, o mejor dicho, poder llevarse un mínimo conocimiento de lo que era el fascismo en Italia. Y bueno, sin más que decir, quiero agradecerle a mi compañero Juan Bautista Pau. Así que bueno, muchas gracias y hasta el próximo video. Hasta luego.